Buenos días a todos y bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo de seminarios. ¿Cómo no hemos pensado esto antes? Planificar la compra pública de innovación para impactar. Bueno, ya sabéis que en las sesiones anteriores, tanto en la sesión primera como en la segunda, hemos ido siguiendo, como si dijéramos, ese proceso de yo ya tengo un resultado, qué va a pasar con él. En primer lugar, analizamos si el producto podía ser un producto sanitario o no, qué pasaba con la regulación, la aprobación, los pasos a seguir para obtener una aprobación por la EMS y el marcado CE. En la segunda de las sesiones era el siguiente paso, oye, es que yo ya efectivamente ya tengo un producto sanitario, tengo el marcado CE, tengo la aprobación, pero oye, esto lo puedo vender en un hospital, no lo puedo vender, ¿qué pasa? ¿Cómo tengo que actuar? Y en esta tercera sesión damos un paso más adelante, y yo creo que es un tema que realmente es de gran utilidad y de gran interés, porque nos ponemos en la mentalidad del comprador público a la hora de seleccionar, ¿no? Y destinar fondos y escalar un proyecto de compra pública de innovación. Es decir, vamos a buscar nada más y nada menos que analogías que puedan existir entre lo que es un proceso de compra pública de innovación y un fondo de inversión. Es decir, oye, yo si fuera a invertir en algo, ¿cuáles son los elementos que tendría que utilizar? ¿En qué voy a pensar? ¿Qué me tengo que plantear? Porque yo creo que una cuestión que tenemos todos en común, que estaremos todos de acuerdo, es que precisamente son muchas las necesidades que tenemos en el sistema sanitario. Me da igual que pensemos en el español, en el autonómico, y en la práctica dices, bueno, ¿cómo elijo? ¿No? ¿Dónde dedico yo la financiación? Porque ya sabemos siempre que el problema que tenemos es que ya nos gustaría tener fondos ilimitados y esto no es así. Bueno, la suerte es que para hablar de este tema os voy a decir quiénes son los dos ponentes, aunque primero voy a presentar a quien hablará en primer lugar y después de su intervención presentaré a la segunda persona. Tenemos a dos expertos, ¿no? Es la suerte de poder contar desde esta Cátedra de Compra Pública de Innovación del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, de contar con personas, con profesionales que quieren colaborar en este tipo de ciclos y seminarios y compartir con nosotros su conocimiento teórico y práctico. Bueno, yo no me he presentado, por cierto, he entrado directamente y soy Carmen de Guerrero, directora de la cátedra, y me acompaña José Antonio Navarro, también miembro de esta Cátedra de Compra Pública de Innovación en Salud. Y decía, tenemos la suerte de contar con dos especialistas en esta materia. Por un lado, Adrià Escola, y por otro lado, Carmela Sánchez Carreira. En primer lugar, va a ser Adrià el que participe, el que abra este foro, esta primera intervención, y él es actualmente el responsable de creación de empresa y gestión de spin-off del Vall d'Hebron Institute of Research, y cuentan allí actualmente con 14 compañías activas y 2 exits. Esto ya, ¿no? Los datos objetivos, yo creo que cuando tenemos datos es cuando nos permite darnos cuenta de la relevancia que tiene determinada actuación, ¿no? Pues ya el dato habla por sí mismo. ¿Y a qué se dedica él específicamente? Bueno, pues sobre todo se centra en el fomento de sinergias entre las compañías y la institución para ayudarles en el fundraising y fomentar que las soluciones que desarrollan tengan un impacto real en la sociedad, que en el fondo es lo que estamos buscando. O sea, que esto llegue, que trascienda, que lo que nosotros estamos financiando, cofinanciando o comprando, de verdad llegue a la sociedad. Y además representa a la institución en la Junta de Socios y en el Consejo de Administración. Antes de llegar aquí al Vall d'Hebron Institute of Research, él tuvo experiencia como analista de inversiones en Caixa Capital Risk y estuvo dirigiendo también el programa de aceleración Shift2B Health and Care para startups de impacto en salud. Con lo cual ya veis que una amplísima trayectoria. Adrià, antes de darte la palabra, un instante que siempre se me olvida, os recuerdo que en Zoom abajo tenéis un apartadito que se llama preguntas y respuestas, que está diseñado específicamente para eso, para que conforme vayáis escuchando a los ponentes, en primer lugar a Adrià y posteriormente a Carmela, las dudas, las cuestiones que tengáis para plantearles después, las podáis formular allí ya por escrito y así no se nos pierdan, porque si las ponéis en el chat general hay muchos mensajes, hay mucha variedad y entonces es más dificultoso. Ahora ya sí, Adrià, tienes la palabra. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, aunque sea de manera virtual. Muchas gracias, Carmen, y a todos por invitarnos a Carmela y a mí a esta sesión. Creo que es muy interesante. Mientras os comparto la presentación, bueno, yo ya os lo dije, ¿no? Yo no soy experto en CPI, en compra pública innovadora, pero creo que sí que
en esta parte de cómo crecen las compañías, qué riesgos tienen en las primeras fases, ¿no? Y entender un poco más cómo lo ven otros stakeholders, además de los centros públicos. Esto nos puede ayudar también en cómo podemos ayudarles de cara a que puedan crecer, escalar, ser sostenibles y, por lo tanto, que las soluciones que generan se queden en nuestros centros, ¿no? y las sigamos teniendo. ¿Veis bien la presentación? Sí, perfectamente. ¿No? Vale. Vale, pues me habéis presentado perfectamente, así que no me voy a alargar. Y yo creo que hoy os quería hablar sobre todo de los riesgos, ¿no? Los riesgos que tienen este tipo de compañías, sobre todo cuando trabajamos con innovación y con innovación en startups, en spin-off, ¿no? Compañías de reciente creación que tienen una solución innovadora, que no son un Novartis o no son un General Electric, ¿no? No son una gran corporate que está desarrollando productos y tiene un track record enorme por detrás. Aquí trabajamos con empresas pequeñas que se dedican a solucionar un problema muy concreto, ¿no? Porque han identificado esa necesidad, saben que no hay soluciones o no hay soluciones que cubran del todo esa necesidad y, por lo tanto, apuestan por generar ese impacto, ¿no? Y entender qué riesgos tienen este tipo de compañías y después también cómo les podemos ayudar a mitigar esos riesgos, creo que es muy interesante a la hora de favorecer que estas compañías sigan avanzando en el tiempo, sigan estando vivas, ¿no? Crezcan, puedan llevar estas soluciones no solo a nuestros centros, sino a muchos otros centros donde seguramente tienen las mismas necesidades y, por lo tanto, también nosotros aprovechar de lo que aprendan fuera, ¿no? De las adaptaciones que hagan fuera y seguir mejorando las soluciones que nos llegan a nosotros. Y, evidentemente, que si la compañía no va bien, no es sostenible y cierra, la solución que nosotros queremos adquirir tampoco nos va a llegar, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy interesante en estos procesos poderles ayudar a que sigan creciendo. Vale, si entramos en la parte de riesgos, ¿por qué tienen tanto riesgo estas compañías? Como decíamos, no estamos hablando de un General Electric, ¿no? General Electric pues tiene un track record de facturación, de ventas, tiene unos datos detrás que le ayudan a establecer un business plan y, por lo tanto, seguramente de un año a otro, a no ser que haga un cambio estratégico muy disruptivo, es difícil que se desvíen del business plan que plantean, ¿no? En cambio, en startups y spin-off, sobre todo trabajamos con hipótesis, ¿no? Con asunciones. Y estas hipótesis pueden estar más o menos validadas, ¿no? Vamos a intentar que sean lo más fidedignas posible, pero no se han comprobado. Y como no se han comprobado, hay un alto riesgo de que no llegue a suceder lo que estamos preveyendo, ¿no? Y por eso es que hay un alto riesgo de que estas compañías o no avancen como deberían o finalmente no lleguen a mercado o tengan muchas otras problemáticas, ¿no? Yo creo que deberíamos diferenciar los riesgos en 3 tipos de riesgo, ¿no? Que luego veremos que también se asocian un poco al estado de la compañía. Pero estos 3 riesgos serían, por un lado, el riesgo tecnológico, de que la solución que están desarrollando realmente funcione como ellos esperan, que sean capaces de desarrollarla, que la tecnología funcione como esperan, que sea implementable, ¿no? Toda esta parte más de desarrollo de la solución. Luego está el riesgo de mercado. Una vez tenemos la solución, pues hay que validar que realmente el mercado está dispuesto a pagarme lo que vale esta solución o lo que yo necesito para ser sostenible vendiendo esta solución. Que los doctores quieran prescribirla, que se crean el valor añadido que aporta, que los pacientes lo quieran usar, que la seguridad pública, el sistema público de salud lo quiera incluir, que las privadas lo utilicen, ¿no? Aquí hay muchas variables hasta que nuestra comunidad autónoma funcione, pero en el resto del país no lo sabemos, o que en el resto de Europa no lo sabemos, en el resto del mundo no lo sabemos, ¿no? Y una compañía de este tipo no va a sobrevivir de vender a 2 hospitales. Una compañía de este tipo necesita poder escalar esa solución, ¿no? Y además también nos interesa porque así podremos escalar esa solución a mucha más gente, por lo tanto incrementar muchísimo el impacto que va a tener. Si pensamos un poco como un inversor, estos 2 riesgos para mí serían un 50% de lo que se evalúa en una compañía, ¿no? Aquí podríamos entender pues, si la necesidad es realmente la que estamos identificando y si la solución
realmente cubre esa necesidad, ¿no? Y la tecnología funciona, nos gusta. Eso sería un 50% de decidir si esa compañía realmente es interesante o no, ¿no? A nivel de inversión. Y el otro 50% sería el riesgo en el management, la gestión, el equipo, ¿no? Si realmente creemos que ese equipo es capaz de liderar esa compañía, de desarrollar ese producto, de conseguir los acuerdos, la inversión, los recursos, lo necesario para llevar a cabo no solo el desarrollo de la solución, sino también la comercialización, ¿no? Depende del tipo de la compañía, hay infinitos modelos, ¿no? Pero al final es el equipo que es capaz de llevar eso a cabo, ¿no? Y no, yo creo que más o menos entre los dos primeros y el tercero sería 50-50. Es tan importante un buen equipo como un buen producto que solucione realmente una necesidad. Y vemos que estos tres riesgos habitualmente los podemos ver más, digamos, más identificados en según qué etapa de la compañía, ¿no? Por ejemplo, en etapa seed lo que vemos es sobre todo un riesgo tecnológico, ¿no? Es un riesgo de financiar el desarrollo del producto, de que la propuesta de valor realmente sea la que se espera, de que cubra la necesidad que estamos identificando, de que seamos capaces, ¿no?, de desarrollar esa tecnología. Y por lo tanto, en fases muy early, seguramente en según qué procesos de compra pública innovadora nos encontraremos allí, la capacidad de realmente desarrollar esa solución, bueno, son hipótesis que tenemos que validar, ¿no? Y tenemos que ver si realmente lo conseguiremos. Luego, en una fase más avanzada, una vez ya tenemos una prueba de concepto, vemos que el producto funciona, ahí el problema ya está en hacer más una prueba de concepto de mercado, ¿no? Si realmente me lo van a comprar, lo van a usar, creen que cubre esa necesidad, si están dispuestos a pagar lo que vale, ¿no? Por lo tanto, ahí es una fase más. El riesgo tecnológico más o menos lo estamos validando, ¿no? Más o menos tenemos ya la solución. Evidentemente hay que escalarlo, hay que implementarlo en los hospitales, ¿no? Si es una plataforma, pues hay que ver cómo se integra con la gestión de datos. Pero digamos que en esta segunda fase vemos más incrementado el riesgo de que el mercado nos lo acepte que no de que la tecnología funcione mejor o peor, ¿no? Y finalmente, cuando ya nos lo han aceptado y vemos que está funcionando, esa compañía debe escalar, debe empezar a venderlo o a otros mercados o a otros países, ¿no? Tiene que seguir creciendo. Y ahí es donde está un poco más el riesgo de gestión, ¿no?, del equipo, de saber gestionar ese crecimiento, ¿no?, de saber gestionar cómo accedo a otros mercados, cómo adapto mi propuesta de valor seguramente a otros clientes, de cómo hago crecer esa compañía, ¿no? Aunque ya os digo que el riesgo de gestión para mí está en todas las etapas, pero seguramente más identificado, ¿no?, en esta etapa final de crecimiento de la compañía. Eso pasará en cualquier compañía, de hecho, ¿no? Cuando tiene que crecer, es muy importante el cómo gestiono ese cambio de startup a corporate, prácticamente, ¿no? Y por lo tanto es importante entender en qué etapa estamos, en cada punto, con esa compañía, ¿no? Como hemos dicho, las compañías establecidas toman decisiones basadas en datos, pero en cambio las compañías emergentes toman las decisiones, todas sus decisiones las toman basadas en asunciones. Por lo tanto, es muy importante que sepan definirlas bien y que nosotros entendamos qué hipótesis están haciendo y cómo podemos ayudarles a validarlas. Porque al final creo que en ese proceso, validar bien las hipótesis, ayudarles a que entiendan bien la necesidad, qué valor pueden aportar y cómo puede encajar el market access, esto les va a ayudar no solo a que nosotros nos llegue una mejor solución, sino que puedan hacerla llegar a más centros, ¿no? Y por lo tanto, que nosotros con el tiempo nos siga llegando, ¿no? Evidentemente no es lo mismo si es un servicio que si es un producto, porque podríamos decir, bueno, si es un producto, yo lo he comprado, ya lo tengo, y si la compañía mañana cierra, pues yo ya lo tengo, ¿no? Pero pensarlo un poco más, ¿no? Aunque tenga un boli y Vic cierre, yo mañana sigo teniendo el boli y lo puedo seguir usando, pero un día se me termina la tinta. Si la compañía sigue abierta, yo puedo volver a comprar ese boli que me gusta, que ya sé que me funciona. Hasta pueden rellenarme la tinta o hasta pueden decirme que, mira, ahora tengo uno que funciona mejor porque con toda la gente que lo usa hemos entendido que había cosas que fallaban, ¿no?
Y si no, pues tendré que buscarme a alguien más que me desarrolle ese boli. Porque entiendo que no había nadie más que lo hiciese en ese momento, ¿no? Por lo tanto, a todos nos interesa que esas compañías sigan adelante, lo hagan de la mejor forma posible y como más nosotros las podamos ayudar, creo que más fácil va a ser, ¿no? ¿Por qué es esencial entender el riesgo, ¿no? ¿Y qué es lo más importante? Pues esto, lo que decíamos. Las hipótesis son clave, ¿vale? Como no tenemos esos datos, lo único que podemos hacer es hablar con otros stakeholders, intentar hablar con nuestros médicos, con nuestros científicos, ayudarles a hablar con inversores, ver si realmente la necesidad que nosotros tenemos está compartida en otros centros, si hay otra gente que querría pagar por esto, ¿no? Si hasta tiene un valor en el mercado o hay empresas que querrían adquirir esa solución para ellos venderla. Por lo tanto, lo que tenemos que ayudarles es a hacer una buena gestión de ese riesgo y en reducir al máximo la probabilidad de que esas asunciones no se ejecuten, ¿no? Que no pasen tal como teníamos previsto. Y hay algunas formas, más evidentes o menos, ¿no?, de cómo les podemos ayudar o cómo podemos favorecer de que estas compañías que están desarrollando una solución innovadora sigan adelante una vez terminamos el proceso de compra pública innovadora, ¿no? Y yo creo que aquí es la segunda fase de lo que os quería hablar hoy. Cómo podemos dar soporte a estas compañías o cómo podemos generar sinergias con estas compañías que no solo nos vaya bien a nosotros, sino que también les ayuden a ellas a seguir adelante, ¿no? Como decíamos, no tendremos normalmente unos datos históricos, un business plan que seguir, ¿no? No lo tenemos fácil a la hora de ver cómo va a ser el año siguiente, sino que tenemos que trabajar muy bien en lo que hay detrás de cada hipótesis para generar esa proyección, ¿no? Ese budget, ese business plan de qué haremos más adelante. Yo lo que siempre les decimos a las compañías, o que de hecho no es, esta frase es de Carlos Strange, que ahora mismo tiene un fondo de fondos, antes era director de Caixa Capital Risk, es un inversor con muchos años de experiencia, y lo que él nos decía es, un emprendedor tiene que tener muy en cuenta que siempre debe entregar lo que promete. O sea, si un emprendedor se compromete con un inversor a que a final de años va a tener la prueba de concepto, debe entregar la prueba de concepto a final de año, porque se tiene que generar una credibilidad, ¿no? Y con nosotros pasa lo mismo. Si nos prometen que van a tener un producto listo para implementar en septiembre y llegamos a diciembre y todavía estamos haciendo pruebas, nosotros mismos empezaremos a pensar, hostia, pues igual esta compañía no es capaz de hacerlo, tienen problemas, igual tenemos que buscar otra solución, ¿no? Pero si en vez de eso les ayudamos a ir más rápido, a entender por qué no está avanzando todo a ese tiempo, o aprovechamos algún retraso que haya para trabajar otras cosas, seguramente les ayudaremos a generar esa credibilidad que también les permita captar más soportes y, por tanto, tener éxito en el desarrollo de su compañía, ¿no? Entonces, ¿en qué hipótesis creo que nosotros les podríamos ayudar o dar soporte, ¿no? ¿De qué forma les podríamos ayudar a que generen esta confianza? Pues por un lado, validando algunas de las hipótesis con el MVP, ¿no? Ayudándoles en hacer estudios clínicos, en hablar con pacientes o con clínicos para ver cómo usarían esa solución, en integrar cambios que nuestros profesionales les puedan aportar, en hasta buscar early adopters, ¿no? Además de nosotros, ¿quién más se puede unir a ese proceso? ¿Quién más podría estar interesado en esa solución? En entender un poco cómo puede encajar en el mercado, ¿no? Para nosotros yo creo que también es muy interesante ver la competencia, quién más podría hacer algo similar y por lo tanto por qué esta gente es diferente, por qué pueden ofrecer una solución mejor, ¿no? Hablar con expertos, que en muchos casos seguramente los tendremos internamente. Y como os decía, sobre todo, intentar construir conjuntamente ese crédito personal, institucional, empresarial, ¿no? Que les va a permitir no solo tener éxito en el desarrollo, sino captar todos los soportes que van a necesitar, ¿no? Una compañía normalmente va a necesitar muchos recursos económicos para desarrollar esa solución, que no los vamos a poder aportar siempre
desde el sector público y creo que no deberíamos aportarlos tampoco todos desde el sector público. Por lo tanto, vamos a tener que captar partners, distribuidores, proveedores, inversores, ¿no? Esa compañía va a tener que crecer acompañada de muchos soportes externos, de asesores, de advisors, y por lo tanto crear conjuntamente esa marca, ¿no? Ese crédito, les va a ayudar a adquirir los mejores soportes posibles para desarrollarse con éxito. Y sobre todo también establecer bien el roadmap de desarrollo, cómo nosotros lo podemos implementar, ayudarles en esa implementación. En muchos casos el problema es, ahora más o menos lo tengo, ¿no? En un laboratorio, pero ¿cómo lo paso a la clínica, a un entorno real? Pues poderles ayudar en esos aspectos creo que es muy interesante y además puede estar en nuestras manos en muchos casos, ¿no? Y por otro lado, yo creo que otro punto muy, muy importante en estas compañías, como os decía, es el equipo, ¿no? La parte de gestión. Y en la parte de equipo, también me lo copiaba de Carlos Trench. Él decía, todo equipo debería tener personas con las 3 Ks. Y las 3 Ks, parece una tontería, pero es algo muy relevante, ¿no? Las 3 Ks son personas que conocen el mercado, por tanto, saben de qué están hablando, han estado trabajando en el sector, tienen referencias de qué tipos de acuerdos son más habituales en este mercado, ¿no? Conocen a otras compañías, conocen a competencia, conocen la necesidad a la que se están dedicando. Luego, conocen a gente en este mercado, por lo tanto no van a puerta fría siempre que necesitan alguna cosa, sino que ya conocen a gente a la que dirigirse. Si necesitan soporte en regulatoria, pues tienen a un par o 3 de consultores que saben que trabajan bien o que han tenido experiencia en productos similares, ¿no? Y yo creo que hasta la más importante son gente reconocida en ese mercado, son gente que son conocidos también por el resto de stakeholders del mercado, ¿no? Y ese reconocimiento es el que te ayuda también a crear esa confianza en la compañía. Es verdad que aquí hablamos de equipo y seguramente hablamos que esto debería estar en los founders de la compañía, a poder ser, porque esto, como os decía, nos aporta la confianza y nos ayuda a validar hipótesis, ¿no? Porque estas personas tienen un conocimiento que nos van a ayudar también a establecer bien las hipótesis y a validarlas con las personas correctas. Seguramente nosotros no aportaremos nunca un emprendedor o un founder a estas compañías. Si es una spin-off nuestra, pues seguramente sí, ¿no? Más a nivel científico, pero seguramente en un proceso de compra pública innovadora no vamos a meter nadie en el equipo, pero igual sí que podemos buscar a alguien que entre en el advisory board. Y aquí seguramente nosotros sí que tenemos más a mano KOLs a nivel internacional, que conozcan el sector, que conozcan la necesidad, que puedan ayudarles a contactar con otros centros, a entender bien la necesidad, cómo se integra su solución, en qué puntos de todo el proceso del paciente esa solución puede impactar, ¿no? Y por lo tanto, cuál es el valor real que aporta su solución. Y con eso no quiero decir que tengamos que forzar siempre a que un profesional nuestro esté dentro de la compañía o esté trabajando con la compañía, ¿no? Pero ¿por qué no abrir la opción? ¿Por qué no buscar profesionales de nuestro entorno que si realmente creen en esa solución y se quieren integrar, puedan trabajar un poco más de la mano con ellos, ¿no? Y puedan aportar ese valor. Y si no los encontramos, no pasa nada. Seguramente también desde la institución, como instituciones, podemos aportar esa marca, ¿no? Y podemos buscar otros profesionales o hasta les podemos ayudar a validar. Pero creo que tenemos muchas más herramientas de las que a veces creemos para ayudar a este tipo de compañías a definir muy bien el valor añadido que aportan y definir muy bien cómo lo van a implementar en la práctica clínica, ¿no? Al final, nosotros lo que queremos es generar un impacto que vamos a tener que medir, ¿no? Pero nuestro principal objetivo es generar un impacto y a poder ser que genere un retorno a ese impacto, porque si esa solución es sostenible o es rentable, lo que va a hacer es que va a escalar, va a poder ir a otros centros y por lo tanto, como más centros, como más países pueda ir, el trabajo que nosotros hemos hecho con esa compañía va a ser exponencial, ¿no? Va a llegar a mucha más gente, que al final creo que también es un poco nuestra
nuestra motivación o lo que nos mueve, ¿no? Yo creo que por tiempo más o menos lo dejo aquí. Iba por... también estábamos en el final. Y encantado de recibir cualquiera de las preguntas que queráis hacer. Este cambio de mentalidad que tenemos que tener a veces, y sobre todo yo me quedo ahora ya solamente con una idea, y es que hay veces que parece que trabajamos, ¿no? Alguien puede decir, oye, pero esto no es trabajo que tendría que hacer la empresa, estoy trabajando para la empresa, y yo me quedo con la idea de que, bueno, esto es una situación en la que las dos partes ganan, ¿no? O sea, como se suele decir en inglés, win-win situation, con lo cual, si a la empresa le va mejor y tiene mejores soluciones y mejores resultados, a mí me va a ir mejor porque yo lo que busco es ese mejor resultado que da la empresa, ¿no? Entonces, por ahora lo dejamos aquí y luego en el debate seguro que tenemos ocasión de profundizar en todos estos aspectos. Y pasamos ya directamente a Carmela, que yo la veo aquí ya conectada. Buenos días también. Y os presento para que sepáis también, igual que Adrià es otra experta, en este caso ella viene de la universidad, con lo cual es casi compañera mía. Yo soy de Derecho Administrativo y ella es licenciada y doctora en Economía, es contratada doctora en la Universidad de Santiago de Compostela y tiene una amplia, diversa y consolidada carrera académica con resultados de investigación tanto básica como aplicada, ¿no? Entonces, en concreto, ¿no? Dices, bueno, Carmen, danos datos, ¿no? Bueno, pues datos. Por ejemplo, es miembro del Grupo de Investigación de Referencia Competitiva, Innovación, Cambio Estructural y Desarrollo Económico, y también del Centro Interdisciplinar de Investigación de Tecnologías Ambientales. Además, específicamente está especializada en políticas de innovación y presta especial atención en compra pública de innovación y compra pública circular. Esto luego se va plasmando en distintos ámbitos de actuación, como por ejemplo pues la economía circular, desarrollo regional y local, promoción de nuevos sectores, el papel del sector público en la innovación. O sea, ya veis que hay muchos ámbitos distintos que son esenciales para poder llevar a cabo este tipo de políticas públicas que en el fondo es la compra pública de innovación. Tiene también innumerables publicaciones de artículos, libros, capítulos de libros nacionales, internacionales, proyectos de investigación, ha dirigido tesis doctorales, estancias de investigación en Reino Unido y en Dinamarca. Y de hecho, nosotras coincidimos, nos conocimos en un foro internacional en Río de Janeiro, no es mal lugar para conocerse, hablando de compra pública de innovación e innovación abierta. Así que, Carmela, encantada, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros, lo mismo aunque sea en esta ocasión de forma virtual, y te cedo la palabra. Buenos días, no sé si podéis escucharme. Perfectamente. Vale, muy bien. Pues en primer lugar quiero agradecer la invitación a participar en este ciclo. Conocí a Carmen de Guerrero recientemente y sé que es una experta en el tema. Yo defiendo mucho la interdisciplinaridad y entonces participar en este ciclo nos permite aproximarnos al fenómeno tan complejo de la CPI desde distintas perspectivas, ¿no? Y creo que este ciclo también combina esa visión más empresarial, más de inversión, con la parte más académica. Así que muchas gracias a Carmen de Guerrero por ponernos en contacto, pero también a la cátedra CPI del IACS y a todo su equipazo, ¿no? A Juan Carlos, a Fernando y también al apoyo técnico que ha sido necesario. Para no consumir demasiado tiempo en presentaciones, agradezco y voy a hablar del reto de la CPI dentro de los múltiples retos que tiene. La evaluación y el impacto pues es algo necesario, ¿no? Es necesario pero complejo y por lo tanto estamos como dando los primeros pasos, ¿no? Yo siempre digo que el proceso de planificación de la CPI es muy complejo y por lo tanto absorbe los esfuerzos, los tiempos y otra parte que también es importante, todas las partes son necesarias como la planificación. Si estuviese Fernando pondría su diapositiva y esa parte de evaluación quedaría al final, pero también es importante. En mi presentación el objetivo es dar muchos datos, los economistas siempre tenemos fama de poner demasiados datos, es permitir reflexionar, no sé si estáis viendo la presentación, permitir reflexionar y compartir algunas sobre la importancia que tiene la fase de la evaluación y al mismo tiempo sus dificultades. No, brevemente hablaré del contexto, para qué evaluar, creo que aún es necesario convencer de por qué es necesario evaluar, las dificultades, cómo poder evaluar,
algunos ejemplos y alguna reflexión final. Para contextualizar, creo que aquí estamos en un ámbito de expertos o conocedores de la CPI, simplemente quiero poner una diapositiva que me parece ilustrativa del papel que tiene el sector público en la innovación. El sector público es un agente relevante que tiene distintas funciones en la economía. Si nos centramos en el ámbito de la innovación, tradicionalmente lo que se analiza pues, es su función como proveedor, ¿no? Bueno, pues proveedor del conocimiento, de las infraestructuras, de acción, pero tiene otra parte relevante el sector público en general, que es su papel como consumidor. Como comprador, pues puede estimular la innovación o la sostenibilidad o promover la participación de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, a través de la compra pública de innovación, estamos combinando esas dos funciones fundamentales que tiene el sector público, la de oferta y la demanda. Tradicionalmente nos centramos en la oferta, pero la demanda también es relevante, ¿no? Y en este caso, pues en el ámbito de la salud, por ejemplo, el sector público es el principal proveedor, pero es un consumidor muy relevante. En el conjunto de la OCDE podemos hablar de que la demanda pública, por lo tanto, el potencial como consumidor del sector público equivale al 12% de la producción, del Producto Interior Bruto, ¿no? En el caso de España esto sería el 10%. Pues de ese 12% del PIB de la OCDE, el 30% en media se destina a salud. Por lo tanto, es un ámbito muy relevante de la compra pública. Y además, bueno, pues la compra pública de innovación es un instrumento de política pública, ¿no? Por eso pongo ahí los tres elementos, pero sin olvidarnos de que todas esas prestaciones del sector público van dirigidas a la ciudadanía y tienen que tener interrelación y buena comunicación privada. Hablamos de la compra pública de innovación, mi compañero Adrià, y disculpa que antes no te saludé, es un placer compartir esta sesión contigo también. Adrià se centró en la parte de la empresa, pero los distintos agentes que participan en la economía y en el ámbito socioeconómico, pues pueden tener beneficios de la participación en la compra pública de innovación. Sé que no tenemos demasiado tiempo, no me voy a parar mucho, pueden quedar algunas cuestiones para el debate, pero desde la perspectiva de la empresa, destacaría ese papel de una fuente de demanda inicial. Sobre todo, Adrià se centraba mucho en el riesgo, ¿no? Bueno, pues cuando lanzamos una nueva solución al mercado, encontrar comprador es uno de los retos, ¿no? Entonces, en este caso, depende un poco de la modalidad. Cuando hablamos de compra pública precomercial es un poco diferente, pero sí que tenemos una demanda garantizada, una demanda inicial, ¿no? Que al mismo tiempo pues sirve para probar ese producto como un campo de experimentación real, un primer mercado de lanzamiento. Por lo tanto, permite reducir ese riesgo en las fases iniciales, que sobre todo en los ámbitos más innovadores, y la salud está muy relacionada también con innovación, pues es muy, muy relevante en las etapas iniciales, ¿no? En ese sentido, que el producto llegue al mercado y que se pueda ampliar demanda, pues también supone un efecto demostración, ¿no? Un efecto de que hay demanda y se va creando demanda. Adrià hablaba mucho del escalamiento, de ampliar esas iniciativas. Ya que llegó el producto al mercado, que hicimos el mayor esfuerzo, que no nos quedemos ahí, ¿no? Que pueda ser un efecto de demostración para el sector privado, pero también para otros ámbitos públicos, para otros sectores sanitarios. En nuestro contexto, por ejemplo, está descentralizado, pues para otras comunidades autónomas, ¿no? Y en ese sentido, pues también favorece la difusión de esas tecnologías. Por otra parte, aunque sabemos que el sector público no siempre es un buen pagador, tiende a ser lento, pero sí que las empresas pueden contar con esa imagen de marca de venderle al sector público. Este producto ya lo he vendido y además al sector público, al sector sanitario. Por lo tanto, pues demuestra unas competencias, unas capacidades, ¿no? Y todo ello pues permite para la empresa adquirir ventajas competitivas. Si nos centramos en el ámbito público, pues el sector público, a través de la compra pública de innovación, pretende mejorar la calidad de los servicios públicos, reducir los costes, mejorar la eficiencia y también la efectividad, ¿no? Para optimizar los recursos públicos. En contextos de crisis esto es más relevante, pero después de la pandemia pues ya tenemos muy claro que la sanidad ya era algo estratégico, pero a día de hoy aún no es más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también tiene oportunidades. Los usuarios van a mejorar
la calidad de los servicios públicos que se le presta y por lo tanto se espera la mejora de su satisfacción, ¿no? Y a nivel social también, no nos podemos olvidar, pues tiene efectos, por lo menos potencialmente positivos, ¿no? Esa mejora de la calidad de los servicios públicos, pero también la contribución a generar nuevos puestos de trabajo, nuevas oportunidades, nuevos mercados. Por lo tanto, estamos ampliando la base económica y pensando pues, en la mejora de los pacientes al mismo tiempo, ¿no? Tenemos una aplicación socioeconómica. Como no tenemos mucho tiempo, no me quiero parar más aquí e indicar que son potencialidades, pero también hay, y a lo mejor salen en el debate, pues todos los riesgos, dificultades, barreras que afrontan, sobre todo empresa y sector público, para participar en estos procesos, porque es un instrumento relativamente novedoso. El sector público siempre compró tecnologías e innovación, pero este carácter general como instrumento más horizontal para promover la innovación es más reciente, ¿no? De las últimas décadas. Yo lo sitúo en el siglo presente, aunque pueda haber precedentes antes, ¿no? Entonces no me quiero olvidar de esas dificultades. Seguramente muchos de los asistentes conocen esas dificultades desde una perspectiva o de otra, pero lo dejaré para el debate. Avanzando un poco más, ¿para qué evaluamos? Bueno, pues estamos hablando de recursos públicos, entonces tenemos que rendir cuentas a la sociedad que sucede con esos recursos, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitamos conocer el impacto para saber lo que se está haciendo. A veces, aunque sorprenda, se hacen cosas muy bien, pero no se sabe, porque no se evalúa. Estamos en un contexto en el que me refiero a España, en Galicia sucede algo semejante. En el contexto europeo, depende del país que analicemos, que no es habitual evaluar. Y es una palabra que infunde demasiado respeto. Si me permitís, diría que le tenemos miedo a la evaluación. Y de la evaluación pueden salir resultados positivos. Ver lo que se está haciendo bien, ver pequeñas mejoras que son muy fáciles de implementar y que redundarían en una mejora para los usuarios, en un ahorro, o al mismo tiempo ver cuestiones que se están haciendo muy mal y que hay que olvidarse de ellas, ¿no? Pero cuando no evaluamos, perdemos toda esa fuente de aprendizaje. Y ese aprendizaje es útil para las experiencias de hoy, pero sobre todo para mejorar en el futuro, ¿no? Para las nuevas experiencias de compra pública de innovación. Por lo tanto, si evaluamos, también estamos viendo esos efectos que yo antes decía potencialmente positivos, los potenciales efectos negativos, y podemos convencer sobre el potencial del instrumento y hacer que se adopte, ¿no? Yo antes mencionaba en la diapositiva anterior las potencialidades, solo refería que también hay dificultades, pero para mí un aspecto positivo es que las administraciones públicas y las empresas que empiezan a participar continúan en general. Entonces eso indica algo bueno, que algo positivo ven en ese proceso, ¿no? Lo que pasa es que hay como una barrera de entrada, las dificultades para acceder a ese proceso. Y en la medida en que veamos el potencial y lo podamos documentar con datos, con información, eso también facilita la disponibilidad de financiación, que es imprescindible, ¿no? Para ir hacia productos avanzados, ¿no? Una vez convencidos de la necesidad de evaluar, nos encontramos con dificultades. Es muy complejo evaluar, porque queremos comparar un antes y un después, la situación previa a esa intervención, a esa compra pública de innovación y la situación posterior. Pero por suerte no somos digo por suerte, porque no podemos aislar a las empresas o a la administración pública y decir ahora con CPI y después sin CPI. Estamos en entornos reales y lo único que podemos hacer es buscar escenarios semejantes a este. Pero imputar, atribuir todo lo que sucede a la CPI es muy ambicioso y muy arriesgado, porque estamos en contextos y cada vez más muy cambiantes, muy inciertos. Por lo tanto, ese cambio se puede deber, pues ahora se invierte más en sanidad porque hubo una pandemia, no solo por la CPI, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer a través de distintas metodologías es buscar escenarios más semejantes, que la diferencia se pueda atribuir simplemente a que tuvieron CPI o no. Vale, luego me referiré un poco más brevemente a estas técnicas, pero claro, que tenemos que comparar un antes y un después en base a qué, cómo, cuándo, los tiempos también son muy importantes, porque las experiencias de CPI
aún son limitadas, son muy recientes, muchas veces son bienes de pequeña escala, que tienen poco recorrido, entonces no podemos valorar lo que sucede en el medio y largo plazo. Y a veces esos efectos positivos, ese ahorro, esa eficiencia para el sector público, solo se percibe en el largo plazo. Si tenemos una experiencia que finalizó hace 6 meses, pues es difícil ver todo ese impacto, ¿no? En términos técnicos hablamos de impacto cuando nos referimos a los efectos en el conjunto de la sociedad y en una perspectiva de largo plazo, ¿no? Porque a veces a corto plazo, pues sí, sale el producto al mercado, hay más empleo, pero ¿qué sucede 2 o 3 años después? Muchas experiencias no nos permiten eso, ¿no? Entonces, es complejo atribuir el efecto solo a ese instrumento porque estamos actuando en un contexto sistémico donde hay otras políticas, un contexto económico a veces de crisis, a veces de expansión. No hay experiencia en evaluación, no hay cultura de evaluación y además creo que el título de este ciclo de seminarios de CPI es muy oportuno. ¿Cómo no hemos pensado esto antes? Cuando se quiere ir a evaluar las experiencias de CPI en salud que tenemos, resulta que no tenemos buena información. La información es muy limitada, escasa, no comparable, no reúne la calidad suficiente para poder hacer la evaluación. Entonces ya nos quedamos con ese mensaje de que hay que pensarlo antes. Ya sabemos que planificar supone mucho esfuerzo, pero tenemos que pensar en la evaluación desde el primer momento para recoger ya alguna información de cómo estamos antes, cómo estamos durante y cómo estamos después, ¿vale? Y después hay algunos aspectos que son difíciles de evaluar en cualquier ámbito y si nos trasladamos al ámbito de salud, que es el que aquí nos compete y uno de los más interesantes, pues aún es más difícil ver la mejora de la calidad del servicio, la satisfacción de los pacientes, de los usuarios, pero incluso ver el aprendizaje en este proceso, tanto en la administración pública como en el sector privado, es algo muy importante, pero muy difícil de trasladar a un dato, a una información cuantificable, ¿no? El desarrollo de nuevas capacidades por parte de esos agentes participantes en el proceso de CPI, el cambio de cultura, seguramente las personas más vinculadas con la administración pública que participan en estos procesos perciben pues, que la forma de trabajar es distinta, hay que cooperar y colaborar con el sector privado, estamos co-creando un producto, pero también hay que cooperar dentro entre departamentos y no siempre es fácil porque no es lo más habitual, ¿no? Vale, vistos por qué es importante evaluar y cuáles son las principales dificultades, me voy a referir simplemente mencionar, no me voy a parar en ellas, distintas metodologías que hay para evaluar, ¿no? La comparación del desempeño antes y después, metodologías econométricas como el matching, la denominación inglesa, o el pareo, emparejamiento, que lo que hacen es, a través de estadísticas oficiales, tratar de comparar lo que sucede en las empresas cuando participan en procesos de CPI frente a otras empresas comparables del mismo sector, del mismo tamaño, que actúan en el mismo contexto, en el mismo país o en la misma región y que por lo tanto las características del entorno son prácticamente iguales, por lo tanto la diferencia en el comportamiento la podríamos atribuir a ese instrumento, a la compra pública o el control sintético que es semejante, lo que pasa es que pues, compararía, por ejemplo, regiones. Galicia tiene mucha experiencia en CPI y en salud, pues Galicia comparado con el conjunto de las regiones españolas que no tuviesen CPI, ¿vale? No siempre es posible porque no disponemos de esas estadísticas oficiales que tengan información sobre la compra pública de innovación. La metodología más adecuada, pero más costosa en tiempo, en calidad de información que necesitamos y por ello muy pocas veces viable, sería la metodología input-output, que básicamente lo que analiza son relaciones entre sectores económicos. Entonces, esa nueva solución que llega al mercado también necesita productos intermedios de otras actividades económicas, de otras industrias, pues de la industria de equipamiento tecnológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ver cómo son esos efectos indirectos en el conjunto de la economía. Y hay otra metodología a la que después me referiré, que es más utilizada en salud, que es la del retorno social de la inversión, ¿vale? Trata de ver no solo el impacto económico, sino el impacto social de esas inversiones en tecnología aplicadas a salud. Y, por supuesto, pues los indicadores, ¿no? Que tenemos que medir antes y después para ver el cambio. Para evaluar
existen distintas metodologías, pero como ya comentaba en la diapositiva anterior, no siempre es viable aplicar esas metodologías. Depende de distintos aspectos, fundamentalmente de que dispongamos de información suficiente y de calidad, información cuantitativa, pero muchas veces cualitativa, ¿no? Cuando hablamos de la mejora de los procesos, de ese cambio de cultura en la administración, del cambio que supone también para la empresa pasar a colaborar en la administración pública. No solo es un comprador, sino que participa en el desarrollo, en las características de esa solución. Y después siempre es necesario tener en cuenta las especificidades del caso, del sector que estemos analizando. Salud tiene unas peculiaridades, pero después en cada caso concreto es diferente. Por todo ello, por esas dificultades, pues los estudios de impacto económico sobre CPI son muy escasos, muy limitados, muy recientes y normalmente se quedan en el corto plazo debido a las experiencias que tenemos. Yo creo que en el ámbito en el que se ha trabajado un poco más es en la dimensión ambiental. Quizás porque es más fácil de cuantificar. Pues tenemos una reducción de emisiones, tenemos una reducción de la huella de carbono, pero aún hay mucho que avanzar en los distintos ámbitos. Y ahora ya, antes de pasar a unas reflexiones finales, quiero poner algunos ejemplos sin dar muchos datos, ¿vale? Pero el caso Telea en Galicia es uno de los casos ejemplares de compra pública de innovación. Es una plataforma de asistencia domiciliaria a pacientes crónicos para 4 enfermedades, pero que fundamentalmente se centró en la enfermedad de EPOC. Es una experiencia de CPI con premios a nivel europeo y sí tiene una evaluación de los resultados del proyecto en el plazo. Esa evaluación en principio parece positiva, pues ahorro para el sector público en la prestación del servicio, se disminuyen las visitas y los ingresos hospitalarios. Entonces, en general, tiene una valoración positiva y esta plataforma, además, pues escalada en el contexto sobre todo de la pandemia, ¿no? Para facilitar pues, el tratamiento de los pacientes con COVID, pero también con algunas otras. Nosotros hemos intentado utilizar metodologías econométricas para probar esos resultados y había algunos resultados ambiguos, en el sentido de que no tenemos suficiente información y el SERGAS hizo un esfuerzo de evaluación muy notable, pero estamos en las etapas iniciales, ¿no? Hay que avanzar más. En ese sentido, nuestros resultados eran ambiguos y me refiero de nuevo al que hay que con distintas dimensiones en la evaluación, por eso es complejo. El tiempo, ¿no? Realmente estaba utilizando, nosotros hicimos el análisis 4 enfermedades, EPOC, diabetes, hipertensión y alguna enfermedad cardíaca, y el número de pacientes que lo están utilizando. Galicia tiene una población aproximada de 2.700.000 habitantes y estamos hablando de menos de 10.000 personas, tanto es una muestra pequeña de población quien la utiliza. Y lo que nos salía en el corto plazo era un aumento de los ingresos hospitalarios. Pero claro, eso desde el sector público puedo decir, es un aumento del coste. En el corto plazo sí, pero igual estoy evitando ingresos posteriores más largos con mayores complicaciones. Igual es una intervención preventiva que incluso es rentable. No me gusta hablar de salud en términos de rentabilidad, pero que tenemos que considerar una perspectiva de largo plazo, ¿no? Y después me referiré en indicadores a algún aspecto, pero por ejemplo en los indicadores del SERGAS no se habla de la accesibilidad de esta tecnología por parte de los profesionales o por parte de los pacientes. ¿Y qué sucede? Supongo que no es exclusivo de Galicia. Los profesionales de atención primaria están muy saturados, tienen muy poco tiempo para atender a los pacientes. ¿Qué incentivos tienen para utilizar esta plataforma antes de conocer sus beneficios? También tienen que formarse en esa plataforma, ¿no? Entonces, la aceptabilidad de estas soluciones también es algo importante. Pongo ejemplo que no es directamente de CPI, que es pero sí es de una tecnología en el ámbito de salud y además también en Galicia. Es el caso de la e-interconsulta en cardiología en el área de Vigo, es la ciudad más importante de Galicia, y este es previo a la pandemia. Este estudio fue realizado en el año 2015
cuando se empezaba a implementar la consulta que no fuese presencial, ¿no? Incluso inicialmente a través de correo electrónico, luego de una especie de telellamada, no tan avanzada como a día de hoy. Y ahí se aplicó la metodología SROI, es decir, es por la denominación inglesa, pero es el impacto social que tiene esa inversión, ¿vale? Se relaciona el resultado de esa inversión con los recursos empleados. Y nos salía un impacto positivo. Con cada euro invertido aproximadamente salían 33 euros de beneficio y básicamente me gustaría, por destacar algún aspecto, que se evitaban muchos desplazamientos y eso además tenía efectos en distintos sectores económicos, porque ya no había que acompañar a los pacientes, que además no eran de la ciudad o del área, a consulta médica. Sabemos que en términos médicos la teleconsulta puede tener aspectos positivos o negativos. Esa parte se la dejo para los profesionales médicos y vemos aquí este aspecto. Y ya, por último, antes de unas pequeñas reflexiones, me voy a referir a otro ejemplo. Aquí simplemente para que se vea la complejidad que implica la metodología de retorno social de la inversión, tenemos que considerar a los distintos agentes participantes, desde los pacientes hasta sus acompañantes, hasta el Servicio Gallego de Salud o entidades similares, hasta todos los profesionales sanitarios. Entonces hay que ir viendo el impacto en todos y cada uno de ellos y luego trasladar ese impacto y esa opinión en base a fuentes estadísticas y entrevistas a un dato lo más objetivo posible, cuantificarlo de la mejor forma posible, que a veces son aproximaciones, ¿no? Otra de las metodologías son indicadores en salud. Aquí pongo algunos ejemplos de indicadores que se nos ocurren de carácter general que después en cada caso habría que concretar, ¿no? Bueno, pues desde la reducción de los tiempos de espera hasta la percepción de la mejora en la prestación del servicio, en la salud por parte de los pacientes, cómo varía el número de tratamientos, el número de operaciones, pero también el grado de aceptación de esas tecnologías por el personal médico y sanitario, por los propios pacientes, cómo lo valoran. Y ya para no extenderme mucho más, quiero finalizar con algunas reflexiones, destacar que esto es un tema de la evaluación en general de las políticas públicas en nuestro contexto, pero en particular también de la CPI, muy novedoso, emergente, pero de creciente importancia y muy necesario, para demostrar esos efectos positivos potenciales que son reales, también ver sus dificultades, los retos para su utilización. Estamos convencidos de la necesidad de evaluar, pero para ello tenemos que considerar la evaluación desde el momento inicial, desde que pensamos hacer compra pública de innovación, y recogiendo la información necesaria a lo largo de las distintas fases, pero también aludo ahí a la racionalidad, porque a veces dedicamos todo el esfuerzo a recoger información y luego no la procesamos, no la evaluamos, no aprendemos de ese proceso. Entonces la evaluación no puede ser un trámite, sino que tiene que ser un ejercicio útil. Igual es mejor tener solo 3 indicadores y que se evalúe que tener 50 en el cajón, y después la necesidad de adaptarse a cada contexto y la relevancia del aprendizaje en el proceso de evaluación, perderle miedo a ese proceso. Para evaluar el impacto debemos de tener en cuenta la necesidad de combinar diferentes dimensiones para considerar los efectos en los distintos agentes, pero también en el conjunto, ¿no? En la economía, en la sociedad conjunto, considerar también las fases del CPI. Dentro de lo poco que se de evaluación sí que hay indicadores más de seguimiento, de ejecución, tiempos de la licitación, si se licita, cuándo, que también es un aspecto importante. Y sobre todo considerar que es un reto importante esa perspectiva dinámica, ¿no? De que tenemos que evaluar también en el largo plazo, no solo en el corto y medio plazo, la necesidad de combinar indicadores cuantitativos y cualitativos y sobre todo en la evaluación y en esa cultura de evaluación que hay que crear, sobre todo en la administración pública. Por mi parte ya nada más, yo abierta a cualquier pregunta, comentario, discusión que pueda ser útil, porque creo que estamos aprendiendo todos en este proceso. Simplemente dar las gracias a todos y también dar a mi compañero Adrià por su presentación. Bueno, muchísimas gracias, Carmela. La verdad es que yo creo que las 2 ponencias han sido muy sugerentes
nos hacen salir además de nuestra zona de confort. Yo creo que a la inmensa mayoría, porque estamos más acostumbrados a seguir siempre haciendo las cosas como las solemos hacer y a veces, como muy bien decías, Carmela, sin saber ni siquiera si eso que estamos haciendo es bueno, malo, regular, se puede mejorar, se puede implementar algo distinto. Y bueno, yo no sé, voy a mirar primero de todo, como por ahora parece que el público está ahí todavía dando vueltas, analizando y valorando los distintos elementos que habéis tratado, yo os voy a hacer una pregunta que quizás sea un poco compleja, pero yo os diría, habéis planteado tanto Adrià como Carmela unos retos apasionantes, ¿no? Y que tenemos que salir y hacer de forma distinta. Pero yo os diría, vale, ¿por dónde empieza, no? Ahora, mente órgano de contratación, mente administración pública, ¿no? Que realmente le habéis, os ha escuchado, os oye luego en YouTube, ¿no? Tenemos ahora mismo 60 participantes online, pero luego se quedan colgados y se siguen escuchando. Y a mí me habéis convencido, bueno, ya era una convencida desde el principio, era fácil, pero bueno, digo, vale, que es que si tuvierais que decir, venga, ¿por dónde empiezo? ¿No? Pues para empezar a replantear estos procesos de compra pública de innovación pensando en que al empresario le funcione porque así me funciona a mí. O bien, desde la otra perspectiva, ¿no? De la evaluación de lo que está pasando porque a mí me interesa aprender, ¿qué empiezo? ¿No? O sea, ¿cuál sería a lo mejor lo primero, algo que sea que vosotros penséis que es más sencillo o que puede tener un resultado más fácil, ¿no? de analizar? Bueno, ya veis, ya digo que es una pregunta quizá un poco compleja, ¿no? O que tiene su truquillo, pero bueno, a ver, ¿qué pensáis vosotros? No sé en qué orden queréis participar, si en el mismo de intervención o no, eso como queréis vosotros. Si quieres empezar tú, Carmela, que ya estabas lanzada. Vale. Pues Carmela, que está, eso es, on fire. Yo, pregunta compleja. Voy a tener buena respuesta, diría empezar por lo pequeño. No quieras evaluar todo lo que resulta del proyecto, sino empezar a hacer algo para ir cogiendo confianza también, ¿no? En general, las experiencias de CPI también se empieza con iniciativas pequeñas, a veces incluso en el ámbito local, ¿no? En salud es virtual por la distribución de competencias, pero porque si esperas a tenerlo todo preparado, toda la guía de indicadores, nunca vas a evaluar. Entonces, ir empezando por lo pequeño, por lo que te más guiar. Y sí que creo que es imprescindible esa cooperación entre todos los agentes y también dentro de la administración. Para considerar todas las dimensiones. Y ese algo pequeño, Carmela, ya que sigo, ya ves como buena aragonesa, ¿qué podría ser? Dices, pues ese algo pequeño es a lo mejor, también hacía antes mención Adrià a la importancia del equipo. Como va a ser necesaria esa cooperación, pues a lo mejor el algo pequeño puede ser, oye, que se junten. A mí me ha gustado muchísimo lo que habéis dicho de que esto es no solamente colaboración público-privada, sino internamente, ¿no? O sea, con mis propias áreas dentro de, a lo mejor en esa línea o en qué línea piensas que dices, venga, pues pongo esta idea específica o esta propuesta de que algo pequeño, pero el qué, ¿no? O sea, específicamente. Sí, yo diría empezar a hablar con los que están al lado, que son los pros, y después también, pues, si vamos a evaluar algo en salud, pues empezar a lo mejor por un pequeño grupo de pacientes de una enfermedad, ir hablando con todos los vinculados a enfermedad. ¿Y qué vamos a analizar? Pues tiempo primero, vale, pues ya cogemos experiencia en ese aspecto. ¿Se sienten mejor? O si van a utilizar la plataforma, ¿cuál es la dificultad? Porque a veces lo que sucede, pues en Galicia tampoco es demasiado la plataforma, no me pare mucho lo de indicadores, pero ¿y qué visión tenemos de las nuevas tecnologías? ¿Tienen acceso a Internet? Tenemos una población más que a lo mejor para ser atendidos con esa plataforma pues no es muy sencillo. Con una pequeña formación se puede solucionar. Eso le pasa a los pacientes, le pasa a los médicos porque no ven el incentivo para utilizarlo. Entonces, una vez que tenemos la plataforma, sacar el máximo rendimiento de ella. Vemos que es útil, pero ¿y cómo podemos hacer? Porque el coste marginal de que la den más personas es mínimo. Puede haber algún momento de saturación en la red, como lo vivimos hoy con mis tecnologías, ¿no? Pero es muy útil. Entonces, ¿por qué no ir escalando? Adrià se refería mucho a ese escalamiento, ¿no? Si lo más difícil que es llegar el producto al mercado tenemos,
somos capaces de tenerlo ahí a disposición de los pacientes y para mejorar. Y yo creo que hace falta una perspectiva de pensar en conjunto, ¿no? Que no siempre es fácil. Genial. Adrià, te lanzo la pregunta también a ti. Yo pensaba, y sí, ha sido súper interesante la charla que has dado, Carmela. Yo sigo, o sea, ya no me sorprende, digamos, pero me sigue sorprendiendo que en un ámbito en salud que estamos hiperregulados, que para sacar un nuevo medicamento, un nuevo dispositivo médico, hay que medirlo todo al detalle, hacer validaciones una tras otra. ¿Cómo puede ser que luego en la gestión no midamos? Si estamos en un sector que lo medimos todo, ¿no? Entonces yo creo que es más sencillo, o sea, o nos da más miedo o es más sencillo de lo que realmente puede ser, ¿no? Y como decía Carmela, hay que empezar pues, por lo pequeño, por lo que tengamos más a mano, por lo que nos sea más fácil de medir, pero yo creo que es muy importante medir, porque al final esto nos ayudará a aprender, nos ayudará a hacer mejores procesos en el futuro, hasta nos ayudará a identificar qué soluciones no están avanzando, no están consiguiendo lo que esperábamos y por lo tanto no dedico más esfuerzos a esto y los dedico en otra cosa que igual sí que tiene sentido, ¿no? Porque al final, yo pensaba, preferiría que alguien viniese y nos dijera, mira, de estas 3 cosas clave que hacéis, estas 2 no están funcionando, no os sirven, no estáis consiguiendo lo que creéis. Fantástico, pues lo dejamos de hacer y pensamos en otras, ¿no? O pensamos de qué formas deberíamos retocar, mejorar, pivotar para que realmente puedan tener el efecto que esperamos, ¿no? Y por otro lado, yo creo que aprovechar, como decíamos, ¿no? Ya que en este proceso vamos a hacer la prueba de concepto tecnológica, la prueba de concepto de mercado, aprovechar todos los datos que podamos sacar, ¿no? Toda la información que podamos sacar de esas pruebas de concepto para luego poderlo escalar más fácilmente a otros sitios, ¿no? Entender cuál es el impacto que tengo aquí, porque eso es una propuesta de valor muy fuerte para otros. O sea, replicar ese impacto en otros sitios, ¿no? Por no... Sí. Quería comentar una cosa más, Carmen. Venga. Que tampoco tenemos... Es algo difícil y no hay muchas experiencias de evaluación, pero tampoco tenemos que partir de cero. Y aunque necesitemos adaptarlo a cada caso, ver en las pocas evaluaciones que se utilizaron, qué se hizo. Y yo antes decía, pues a lo mejor en medio ambiente hay más hecho. Pues empecemos por mirar algo del impacto ambiental y así nos familiarizamos con el elemento. O no solo, bueno, pues han contratado durante la duración del proyecto y después, cuando finaliza el proyecto, personas contratadas, tenemos que ver el empleo en el corto plazo. Esta empresa iba más después, más factura más al mercado como consecuencia de ese nuevo producto. Creo que no son cosas tan difíciles, que seguramente desde la empresa no lo tienen cuantificado, pero saben si ese producto ha incrementado las ventas de la empresa. A mí me gusta mucho uno de los aspectos que estáis mencionando los dos, que es gestionar el esfuerzo, ¿no? O sea, realmente los procesos de compra público e innovación nos suponen un grandísimo esfuerzo y con todo este tipo de planteamientos es la imagen que siempre se pone, ¿no? Cuando se habla de innovación, de las personas que van con la rueda, ¿no? A presentarla, los que están tirando de un carromato con ruedas cuadradas, ¿no? Y dicen, lo siento, no puedo perder tiempo en esto, tengo que trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo el invertir tiempo inicialmente en la planificación, en el pensar, en el medir, a posteriori nos va realmente a ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimos quebraderos de cabeza, ¿no? Pero bueno, yo no quiero quedarme con la hegemonía del micrófono. No sé si no, yo sigo preguntando. No sé si alguien en sala, alguien en online quiere preguntar. Si no, yo tengo más cuestiones que hacer. Venga, Fernando. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Se me oye? Perfecto, sí. Bueno, en casa supongo que también le oís. Sí. Bueno, en casa o en el trabajo, donde estéis. Bueno, pues muchas gracias, porque la verdad es que son visiones complementarias y cuando pensamos en esta charla y hablando de analogías, ¿no? O sea, lo que queríamos es hacer una analogía entre ese fondo de inversión que evalúa, que yo creo que hay que darle mucha importancia a la evaluación y creo que un fondo de inversión cuando apuesta por una startup entiendo que tendrá que hacer una evaluación para poder apostar e invertir y que aquello escale y creo que
puede ser una situación muy similar a la que una administración pública, cuando acaba la fase de compra pública precomercial, evalúe ese producto y decida si adoptarla a través de la compra pública de tecnología e innovación, ¿no? Entonces, yo quería hacer dos preguntas a Adrià, es decir, cuando estáis con fondos de inversión que están evaluando empresas que resuelven una necesidad que básicamente, en primer lugar, posiblemente el cliente sea una administración pública, un hospital o lo que sea, entiendo que hay una cultura de evaluación y, aunque no os lo has dicho, es decir, hipótesis y datos, ¿qué evaluaciones, o sea, si nos pudieras dar, oye, cuál sería la cultura de unas posibles ideas de qué evaluar? Y luego, lo ha dicho Carmina, un poco la problemática que tenemos a la hora de medir a largo plazo, ¿vale? Es decir, cuando desarrollamos una compra pública de innovación tenemos datos en 1 año, 2 años, pero el tema de traer el futuro cuanto antes a 10 o 15 años, me imagino que sucede igual cuando un fondo de inversión decide invertir en una empresa que tiene una solución en la que el retorno también está por venir. Entonces, no sé si, hablando de analogías, si podrías alguna pista o alguna cuestión en ese sentido, ¿no? La evaluación y un poco cómo medir el posible impacto o qué se debería tener en cuenta, cómo trabajarlo, pues con un escenario de 10 años, por ejemplo. Gracias. Es una pregunta que da para todo un seminario, pero efectivamente, o sea, al final un fondo de inversión, sobre todo los especializados en salud, yo diría que en general, pero sobre todo los especializados que al final también es los que conozco más cómo trabajan, su trabajo es analizar compañías, la principal de su trabajo. Analizar, cuando me refiero a compañías, no es la parte financiera. El primer análisis es qué tal es la ciencia, cómo es la necesidad, si la han identificado bien, si existe globalmente, a partir de ahí cómo es el mercado, cómo es el equipo científico, cómo es el equipo gestor, ¿no? Y esto sí que está, no diría estandarizado, pero sí que hay una metodología o una forma de analizar, ¿no? Y hay como unos puntos imprescindibles a la hora de entender si esa oportunidad es una buena oportunidad para inversión. Yo creo que más importante que entender ese proceso, que os decía, para mí es 50% la solución, necesidad-solución, 50% equipo. Para mí, más que adaptar más que copiar ese proceso, lo importante es adaptarlo a lo que nosotros necesitemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Valdebrón, cuando nos llega unos resultados de investigación de cualquier de nuestros investigadores, nosotros hacemos un análisis de la ciencia, de competidores, de mercado, de si puede tener interés para inversores o para corporates, porque eso nos ayuda a entender si ese proyecto puede ser un proyecto de innovación o puede ser investigación básica o puede ser algo interesante para hacer un codesarrollo con una compañía, ¿no? En este sentido, creo que en compra pública innovadora también sería interesante, cuando tenemos una necesidad, entender si esta necesidad es mía o es global, ¿no? La tiene todo el mundo. Si es de una región concreta, si es de un tipo de pacientes o de personas concretos, ¿no? Cómo de grande es esa necesidad, porque seguramente esto nos va a ayudar a entender qué tipo de empresa o qué tipo de desarrollador debería proporcionarnos la solución también, ¿no? Seguramente, si es una necesidad que tengo en mi hospital, pero otros hospitales lo tienen cubierto, entonces igual no es una startup que se dedique a esto, igual es una compañía que tiene otras soluciones y que me puede desarrollar algo para mí, ¿no? Yo creo que está bien coger como las bases para luego adaptar qué necesito yo de ese proceso para entender bien si la oportunidad que tengo delante me encaja o no, si tiene sentido o no, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿no? El retorno a largo plazo, claro, esto depende mucho de los tipos de inversores. Un venture capital, por ejemplo, a 10 años se le hará largo, ¿no? Porque tienen vehículos de inversión que normalmente tienen 10, 12 años máximo de vida. Por lo tanto, tienen que salir de la compañía antes, ¿no? Hay un tiempo en el que ellos pueden entrar y salir. Fondos más avanzados, un private equity, pues esto ya tendría más tiempo para estar dentro, pero invierte en otro tipo de compañías. Luego hay los inversores de impacto, que estos tienen una visión más fuerte en el impacto que generan las compañías, además de generar retorno, ¿no?
pero se fijan mucho y analizan, ¿no? Tienen una forma de medición del impacto que generan las compañías en la sociedad. Y luego, efectivamente, quieren un retorno porque es lo que decíamos, ¿no? Si una compañía no es sostenible, no es rentable, seguramente va a cerrar. Por lo tanto, hay que buscar esa mezcla, ¿no? ¿Cómo lo medimos a largo plazo? Yo volvería a lo que nos ha explicado también Carmela, ¿no? Intentar buscar objetivos a corto, medio y largo plazo para ver que estamos avanzando en la dirección correcta, que no nos estamos desviando de los objetivos que queremos cumplir, ¿no? Si solo miramos a 10 años, esperamos estar implementados en toda España, pues me tengo que esperar 10 años para verlo, ¿no? En cambio, si vamos buscando puntos intermedios, vemos si la compañía o si ese proyecto se está desarrollando como entenderíamos que debería ir, ¿no? Y entender bien las desviaciones, por qué pasan, cómo podemos mejorarlas. No sé si he dado una respuesta o no. Yo, salvo que Carmela quiera decir algo en relación con esto, ¿no? O igual, como voy a hacer una pregunta vinculada a todo esto, porque claro, estamos hablando, además de compra pública de innovación, que ya de por sí es un reto, o sea, eso lo sabemos todos, pero es que encima es compra pública de innovación en salud. Y para todo lo que estáis comentando hoy, ¿no? Que en el fondo es, pues decir, bueno, qué vale la pena y qué no lo vale, cómo lo mido, es que además en salud, les pongo otro reto encima de la mesa, claro, para poder medir los resultados yo necesito tener en cuenta muchísimos aspectos que influyen, ¿no? Porque incluso dices, es que un dispositivo médico no solamente es cómo funciona ese dispositivo médico, sino cómo funciona ese dispositivo médico en esa persona específica que tiene un estilo de vida concreto. Como bien habéis dicho, ya no sé cuál de los dos, porque lo bueno es que estáis cada uno de vuestra perspectiva, pero muy coordinados, magnífico. ¿No? Dices, es que no es lo mismo una ciudad que otra, ¿no? O sea, las enfermedades pulmonares no tienen la misma incidencia en una ciudad que tenga un grado de humedad mayor que otra, ¿no? Todo este tipo de aspectos. Entonces, ¿qué pensáis, no? Porque es verdad que tenemos que conseguir saber qué va a pasar con el resultado, con lo que se está desarrollando como posible solución. Y luego el impacto, ¿no? Que estáis hablando, este impacto que, claro, a mí me gusta mucho más ese impacto social, ¿no? El retorno social de la inversión, no solamente económico, porque en salud, si solo fuéramos a lo económico, pues no haríamos casi nada, ¿no? Dejaríamos que se muriera muchísimas personas. Entonces, ¿qué tipo de indicadores pensáis o qué? Porque el riesgo adicional ya lo conocemos, pero ¿cómo podemos solventar o por lo menos paliar, minimizar esa situación que tenemos más compleja todavía en este ámbito específico que es la salud y en todo en esta maraña de datos que a veces están bien cogidos, otras veces no, a veces son incompletos? Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo podemos avanzar en esta línea? ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué recursos? Ya veis que os mando otro reto, ¿no? de pregunta. ¿Empiezo Venga, yo? ¿quién? Vale. Sí. Yo igual he tenido, en la parte de medición, igual he tenido más experiencia cuando estaba antes en Fundación Shift2B, que es una fundación que se dedica a promover proyectos de impacto, compañías de impacto, y tiene una gestora de un fondo de inversión de impacto, y sí que intentábamos analizar, tanto en salud como en medio ambiente. Entonces intentábamos ver cómo medimos el impacto de esas compañías más allá del retorno económico, ¿no? No es fácil, evidentemente no es fácil, porque también el impacto que vas a tener es a largo plazo y, como decíamos, hay muchos aspectos que pueden tener un impacto, es redundante, pero tener un impacto en lo que estás consiguiendo. Pero por otro lado, creo que partimos de una base muy buena, que es, como decía, estamos en un sector hiperregulado, por lo tanto estamos muy acostumbrados a tomar datos, a ver efectos, a medir cáliz, ¿no? Cómo mejoro la calidad de vida de los pacientes. Creo que de todo eso, yo, al menos como lo viví yo en ese momento, ¿no? Yo creo que de ahí podemos coger inputs para empezar a implementar en estos proyectos, ¿no? No haremos una medición tan precisa como si estamos haciendo en fase 3 del desarrollo de una nueva droga, ¿no? Pero sí que podemos coger algunos de los indicadores que nos dan a entender qué efecto está teniendo en la población o hasta cómo se está adaptando a práctica clínica, ¿no? Entender si realmente lo están usando bien o no y si eso impacta más o menos, ¿no?
pero aquí, Carmela, seguro que puedes aportar muchísimo más. No, simplemente compartir alguna idea o reflexión, ¿no? Efectivamente, como dice Carmen, la CPI es compleja, salud es más complejo, trasladarlo a un dato más difícil porque hay muchos aspectos subjetivos, ¿no? Si mejora la salud, lo sabe el profesional médico, pero el paciente se puede sentir mal, igual, agobiado. Entonces, trasladar eso a números o a escalas, bueno, pues tiene su complejidad. De todas formas, creo que precisamente por ser salud, es más fácil convencer de que se destinen recursos ahí, ¿no? No tendremos que hacer tanto esfuerzo como si fuese en otro sector. A lo mejor en el medioambiental no hay que hacer esfuerzo, aunque tengamos ahí la crisis climática bien presente, ¿no? Pero creo que salud es complejo, pero al mismo tiempo sabemos que podemos encontrar colaboradores más fácil. Entonces yo me ampararía en eso, ¿no? De contar con los colaboradores para ir avanzando. Y lo que decía antes, empezar por indicadores sencillos. ¿Pero tú te sientes mejor con esta teleconsulta? Sí, no, ¿por qué? Todo, más que las preguntas sí, no, que son interesantes, el por qué. ¿Cómo podemos mejorar? Cada uno desde su perspectiva habla de cómo mejorar, ¿no? Antes decíais la adaptación, estamos en un contexto ya de medicina personalizada, ¿no? Bueno, pues los países más innovadores siempre tienen en cuenta esa opinión del usuario cuando están diseñando los productos, ¿no? Porque a veces, hablando con los usuarios, pequeñas mejoras que no suponen nada en el diseño del producto y sí en la calidad de vida de los pacientes lo suponen, ¿no? Entonces, yo creo que la CPI, el reto al que nos conlleva a todos, especialmente en evaluación, pero en cualquiera de las fases, también en la planificación para identificar bien las necesidades, comunicarlas, es a la cooperación interna y externa, ¿no? A mente abierta. Es una forma muy distinta de trabajar. Entonces esto se aplica a la evaluación y a los otros ámbitos también. Yo ahí ponía alguna propuesta de indicadores de salud, hay algunos otros, pero siempre los tenemos que adaptar al caso y a la disponibilidad de información, porque lo importante es que esa información sea fiable, que reúna unas mínimas garantías. No puedes entrevistar a todo el mundo, pero que sea representativa de alguna forma. Por eso también es tan costoso tener buena información, costoso en tiempo y en esfuerzo. Que aquí hay que pensar en ese vale la pena, ¿no? O sea, porque dices, es costoso en tiempo y en esfuerzo, pero si luego de verdad, ¿no? Tengo esa posibilidad de medir si el esfuerzo me viene bien, te decía Fernando, ¿no? Pues para ver el resultado de una compra pública precomercial y además para ver el resultado no solo, yo voy incluso, ¿no? Vinculo un paso más, no solamente de si eso me ha sido positivo o no, sino si me voy a volver a embarcar en un ámbito de este estilo de compra pública precomercial o no, porque a lo mejor yo pensaba que iba a tener unos retornos sociales espectaculares y veo que no lo ha sido así, o al contrario, oye, pues mira, sí, ha sido un proceso complejo, siempre las primeras veces ya sabemos todos, ¿no? Que es mucho más difícil cualquier cosa, ¿no? Y si no, pensad, la primera vez que hicisteis cualquier cosa, ¿no? El primer día de cole, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues era una situación con incertidumbre, ¿no? Inseguridad, y dices, bueno, pero ¿me ha valido la pena, no? ¿He aprendido o no? Estamos ya casi consumiendo el tiempo de la sesión. No sé si José Antonio, ¿alguna cuestión? A ver, y a mí, nada, muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. La verdad es que es un lujo el estar aquí presenciando estas jornadas. Pero bueno, y una pregunta que os quería hacer era, a ver cómo la formulo porque no es fácil. Es verdad que lo que decías tú, Adrián, que hay que distinguir entre un producto y un servicio. ¿Te acuerdas? El caso es que en estos servicios de salud en los cuales nosotros en fin, tenemos una interactuación muy limitada de los distintos productos y de los distintos servicios que intervienen. ¿Vosotros cómo diríais que a ver, un momentito, porque ¿cómo pensáis que tendríamos que interactuar con un paciente estándar? Se han quedado. Yo creo que no lo he terminado de entender. Bueno,
A ver, bueno, da igual, déjalo, por favor. Me queda en blanco. Bueno, Sí, yo creo que si la idea queréis, es yo- decir, bueno, como tenemos que ir analizando con pacientes específicos, sí, Carmela. No, digo que si queréis, yo comento en la primera parte, sobre todo, ¿no? Esa diferenciación entre producto y servicio, yo creo que desde la empresa es más fácil. En el caso de la administración pública, que es compradora, bueno, contribuye a crear ese producto, es compradora, pero lo compra no para usarlo directamente, sino para prestar un servicio al usuario final, que va a ser el paciente. Entonces, aún es un tipo de compra pública más complejo, ¿no? Lo usa directamente, pero para mejorar las prestaciones al paciente. Entonces, diferenciar tanto entre producto y servicio lo veo más difícil desde la perspectiva de la empresa. Y después, claro, hay que adaptarlo a cada caso, a cada persona, a cada paciente, y ahí vuelvo a la importancia de la interacción, ¿no? Que decía ahí José Antonio, ¿cómo interaccionar? Claro, ahí a mí me falta la parte de conocimiento del ámbito de la medicina profesional, ¿no? Pero hay que saber llegar pues, a los distintos agentes para poder recoger su opinión. ¿Cómo mejora? ¿Y cómo se podría mejorar? Porque a veces con pequeñas cuestiones, hablando, se mejoraría, ¿no? Esos procesos de diálogo son muy importantes. Seguramente en un producto que utilizan los profesionales sí que la opinión de los profesionales o de la institución, del centro es muy relevante, ¿no? Y efectivamente en una plataforma o en un servicio que le damos al paciente, ahí interactúa mucho más la opinión que ellos tengan o el valor que le den o cómo ellos lo vean, porque al final es quien lo va a usar, ¿no? Y si no lo usan seguramente no conseguimos el impacto que queremos. No sé si va por ahí, pero efectivamente yo creo que sí que se debería, no sé, con focus group o hablando con asociaciones de pacientes para entender bien qué es lo que necesitan y si lo que estamos planteando tiene sentido para ellos también. Y aquí yo creo que volvemos casi siempre a lo mismo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o a lo mejor es que yo ya estoy totalmente centrada en ese ámbito, que al final estamos hablando de personas, ¿no? Es la profesionalización de quienes están trabajando, equipos, o sea que yo creo que tenemos que olvidarnos ya del experto en compra pública de innovación. Bueno, pues ese experto será experto en algo, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, hemos tenido la suerte de participar con vosotros, que sois expertos, cada uno de un ámbito específico. Aquí estamos más jurídicos, pero bueno, o sea, realmente es que se trata de que colaboremos entre todos, ¿no? Ayer yo contestaba un correo electrónico que me hablaban sobre el coste de los contratos y el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público sobre los precios provisionales y digo, bueno, es que habrá que contar con economistas también, que son los que saben específicamente cómo voy a esto. Y además le decía, justo mañana hemos invitado a una economista que estará con nosotros. Y volvemos a eso, ¿no? A las personas y también utilizar esas herramientas que tenemos de interacción público-público, público-privado, ¿no? La consulta preliminar del mercado, por ejemplo, en estos casos es que es esencial, ¿no? Sin ella es muy difícil, es tirarte a la piscina sin haber visto si hay agua. Entonces, yo creo que esto es importante. Nos quedan 4 minutos, con lo cual, si queréis, os dejo unas palabras finales para acabar de verdad a las 2, que yo creo que esto es importante también, el respetar los tiempos. No sé si queréis decir, pues eso, algo final, como broche. Venga, Carmela, empieza tú, que te cede la palabra Adrián. Gracias. Nada, pues muchas gracias por esta oportunidad y creo que con estas presentaciones y el debate tan rico que se abrió, que queda claro que estamos construyendo entre todos, colaborando, ¿no? Para que la CPI sea más exitosa, porque son recursos públicos, mucho esfuerzo, entonces todos queremos que sea beneficioso para el conjunto de la sociedad, para los pacientes, no podemos olvidar la parte de las personas, pero para eso es necesario el esfuerzo y la colaboración de todos y aprender mucho de los procesos que hubo. Si los primeros no salieron tan mal o algunos salieron bien, en los siguientes tiene que ser un poco más fácil, aunque el producto sea más complejo, ¿no? Entonces ya tenemos esa confianza. Carmen lo sabe bien, cuando se inició simplemente diseñar el pliego era un auténtico reto, ¿no? O que desde la administración, pues tanto juristas como economistas y contables vieran que no son los criterios de siempre y se introduce subjetividad, los riesgos que eso introduce. Entonces, aprovechar todos esos pasos dados para avanzar un poco más. Muchas gracias por esta oportunidad. Adrián. Yo creo que es una charla súper interesante. Yo creo que todas, estoy segura de todas las que habéis ido haciendo son muy interesantes. Creo que la compra pública es una herramienta
que tenemos como instituciones con muchísimo potencial y que hay que seguir perfilando y terminando de pulir, porque no es nada sencilla, pero nos da unas capacidades, no tanto a nosotros como sector, que creo que es imprescindible que sigamos explorándola. Nada, muchas gracias a todos por la invitación y con ganas de asistir también en algún otro seminario. Eso es, ya os avisamos que probablemente contaremos con vosotros en el futuro, en un futuro relativamente cercano. Recuerdo que en octubre, la primera semana, vamos a tener el Congreso de Compra Pública de Innovación en Salud. Y os recuerdo también a todos que ya está abierto el plazo de inscripción de la cuarta y última sesión de este ciclo, que esa tendrá lugar en septiembre. O sea, que tenéis un plazo de inscripción amplio, relajado, ¿no? Sabemos que el verano a veces nos vienen distintas obligaciones y distintas posibilidades de descansar, pues os damos un plazo más amplio para que sepáis que en septiembre nos volveremos a ver y en octubre, si todo va bien, de manera presencial. Esperemos que sí. Muchísimas gracias a los dos por vuestras reflexiones, por vuestro conocimiento, por vuestra experiencia teórica y práctica, las dos cosas. Y bueno, nos vemos en septiembre. Feliz verano.